Buenos días, hermanos. Nos da un gusto una vez más estar con ustedes compartiendo estos cantos de alabanza al Señor. Pues damos gracias a Dios porque nos permite un domingo más y sobre todo estar celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es en lo que se basa prácticamente, es la base de nuestra fe en Dios y de nuestra salvación. A continuación quiero compartirles una lectura basada en la palabra de Dios, que está basada en Mateo 28, versículo 1 en adelante. Dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. No está aquí, pues ha resucitado. No sé por qué me amó Jesús, no sé qué vio en mí, pues fue clavado en la cruz por mí. Gloria a Dios, Él me cambió. ¿Y qué sería de mi vida ahora si no estuviera en mi corazón? Yo estaría perdido sin el perdón de Dios. Gloria a Dios, Él me cambió. Soy feliz, Él me cambió. Dejó su trono en la gloria para dar las buenas nuevas. Él murió, pues resucitó con poder. Gloria a Dios, Él me cambió. No sé por qué me amó Jesús, no sé qué vio en mí, pues fue clavado en la cruz por mí. Gloria a Dios, Él me cambió. Soy feliz, Él me cambió. Dejó su trono en la gloria para dar las buenas nuevas. Él murió, mas resucitó con poder. Gloria a Dios, Él me cambió. No sé por qué me amó Jesús, no sé qué vio en mí, pues fue clavado en la cruz por mí. Gloria a Dios, Él me cambió. Soy feliz, Él me cambió. Dice la palabra del Señor allá en Gálatas 4:4: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. A continuación entonamos el himno número 116, Un día. Un día que el cielo sus glorias cantaba, un día que el mal imperaba más cruel, Jesús descendió y al nacer de una virgen nos dio por su vida ejemplo tan fiel. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro victoria alcanzó. Resucitado, Él es mi justicia. Un día Él viene, pues lo prometió. Un día llevaron al monte Calvario, un día enclavaronle sobre una cruz, sufriendo dolores y
siempre dará. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro victoria alcanzó. Resucitado, Él es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió. Vamos a orar. Señor, en este momento estamos delante de su presencia, alabando su nombre, glorificándole, Señor, por ese sacrificio tan grande llevado en la cruz por usted, Señor, por amor a nosotros. Ese dolor que sufrió en cada tortura, cada clavo, cada espina que enterró su cuerpo. Te damos gracias, Señor, porque ese castigo que deberíamos recibir nosotros a causa de nuestro pecado lo recibió usted en su cuerpo. Alabamos y glorificamos su nombre, y sobre todo, Señor, que toda la honra y la gloria sean solo para usted, y que nuestra vida sea un reflejo de ese amor que usted nos dio, que ese amor también podamos dárselo a través de la alabanza, a través de nuestra vida, a través de una fidelidad a su nombre. En nombre de Cristo Jesús le alabamos. Amén. Amados hermanos, estamos reunidos en este lugar a través de estos medios, celebrando esta poderosa verdad: Jesucristo ha resucitado, Jesucristo ha vencido la muerte, y hemos cantado a su nombre, hemos celebrado, estamos celebrando esta victoria del Señor Jesús. Quiero compartir con ustedes este tema, este sermón titulado La poderosa verdad de la resurrección. Vamos a hacer una oración. Bendito Señor, estamos reunidos a través de sus medios, celebrando su victoria sobre la tumba, sobre la muerte, sobre Satanás y sobre el pecado. Señor, estamos plenamente convencidos que usted vive, que usted escucha nuestras oraciones, nuestras alabanzas, nuestra adoración. Ahora, Señor, a través de su palabra le rogamos que fortalezca nuestra vida, fortalezca nuestra fe, aliente nuestros corazones, que su palabra sea una enseñanza clara para cada uno de sus hijos. Gracias le damos, Señor, por permitirnos tener una Biblia en nuestras manos, poderla leer, poderla estudiar, poderla predicar, poderla escuchar. En ese nombre precioso de Jesús oramos en esta mañana. Amén. Pues bien, hermanos, pues aquí reunidos a través de estos medios a estas horas de la mañana, celebrando la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Buenos días para todos, y quiero invitarles a leer la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 24, versos del 1 al 12. Lucas 24, versos del 1 al 12, y dice la palabra de Dios: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas,
quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Este pasaje que acabamos de leer deja claro lo siguiente. Primero, que Jesús resucitó el primer día de la semana. Ya lo había dicho él, ya lo había profetizado. La palabra tiene suficientes bases bíblicas para afirmar esta verdad. También podemos ver en el pasaje que hubo testigos oculares de tal acontecimiento. Ahí estaban las mujeres, se mencionan los nombres. Si alguien pudo haber tenido dudas, pues pudo haber preguntado a las mujeres o en este caso a los apóstoles. Había testigos oculares. Más adelante veremos que Pablo menciona en el capítulo 15 de 1 Corintios una lista también de testigos oculares de la resurrección o de en este caso de las manifestaciones del Señor Jesús. Pero en sí, en cuanto a la tumba vacía, había suficientes testigos oculares también. Y que los judíos, al escuchar el testimonio de 2 o 3 testigos, pues daba por hecho una verdad. Que cuando ellos llegaron, pues la tumba estaba vacía. Que los ángeles confirmaron esta verdad. De hecho, existe una manera o una teoría que intenta echar por tierra la resurrección, la verdad de la resurrección de Jesús, diciendo que aquellas mujeres y los apóstoles habían ido a una tumba vacía. Bueno, esto no es tan preocupante. Lo preocupante sería que los mismos ángeles de Dios, los ángeles del cielo, hayan ido a una tumba equivocada. Si aquellos hombres y mujeres se equivocaron ante la tumba o al acudir a una tumba equivocada, bueno, el asunto es que los ángeles no pudieron haberse equivocado. Entonces el pasaje deja claro que los ángeles confirmaron esta verdad. ¿Por qué buscan al que vive entre los muertos? Él no está aquí. También este pasaje nos enseña que Jesús no está entre los muertos. Es así como lo exclama esos varones de Dios. También podemos ver en el pasaje que el Señor ya había anunciado este acontecimiento, ya lo había profetizado. Y el Antiguo Testamento también nos enseña y nos anuncia esta verdad. Ahora ya en el Nuevo Testamento la vemos cumplida. Y por lo tanto, como había sido y como es una verdad poderosa, entonces aquellos hombres del primer siglo se dedicaron a anunciar esta poderosa verdad. Era una verdad que merecía ser anunciada, que merecía ser predicada, enseñada, proclamada y defendida. Y también en este pasaje podemos ver que algunos o muchos dudaron de que haya sido verdad la resurrección de Jesús. Pero esto no afectó en nada. Al contrario, esto los llevó a hacer una investigación y al final confirmaron que Jesucristo verdaderamente se había levantado de entre los muertos. Hermanos, la Biblia habla suficientemente sobre esta poderosa verdad. Es la proclama de que la muerte no pudo detener la vida, que la tumba no pudo detener a Jesucristo, que la muerte no pudo vencerle. De hecho, podemos ver en el pasaje que cuando llegaron aquellas mujeres, la piedra que había sido rodada para cerrar y sellar la tumba del Señor Jesús, pues estaba removida. Tomando en cuenta que las autoridades habían
ordenado sellarla. Esta palabra allí en griego sería la palabra asfaltos, es decir, pusieron un tipo de pegamento, de aquel tiempo, un pegamento, un cemento que pudo sellar esta tumba. O pudo ser también poner este sello, aparte de esto, también poner el sello del gobierno, para que cualquiera que rompiera ese sello era digno de juicio y condenación. El cristianismo es la única religión que sostiene que la tumba donde sepultaron a su Señor está vacía. Es la única que predica que su fundador está vivo. Puede leer acerca de las grandes religiones y las principales religiones del mundo y se dará cuenta que los seguidores de estas religiones pues van y visitan visitan las tumbas de sus fundadores, de sus líderes religiosos. Pero el cristianismo es la única religión que proclama que su Señor, su Salvador, su fundador está vivo. Es la única que proclama que su Señor venció a la muerte. Esta realidad ha traído grandes bendiciones a los seguidores de Cristo a lo largo de la historia, en todos los lugares. Y estas bendiciones son tanto para el presente como para el futuro. De hecho, debemos saber que esta verdad sostiene al cristianismo de pie. Si la resurrección no hubiese sido realidad, entonces todas las demás doctrinas caerían una a una y el cristianismo junto con ellas. Piense, por ejemplo, en la doctrina de la salvación. ¿Qué es lo que sostiene nuestra esperanza? ¿Cómo es que estamos tan seguros de haber sido rescatados y salvados del pecado y de las consecuencias del pecado, que es la muerte? Pues la realidad de un Cristo vivo y verdadero. Pero si Jesucristo no resucitó, entonces la doctrina de la salvación se desmorona. O piense, por ejemplo, en la doctrina de la escatología, la consumación de los tiempos o de las últimas cosas. ¿Quién vendrá por nosotros? ¿Quién derrotará al maligno y a la maldad? ¿Al lado de quién moraremos? ¿Se da cuenta? Si Jesús no resucitó, entonces esa doctrina tampoco tiene sentido para el cristianismo. Inclusive la doctrina de la cristología se vería comprometida, sumamente comprometida. Si Jesús no hubiese sido levantado de la tumba, entonces ¿qué queda de la cristología? Así podemos hablar de las demás doctrinas, como la regeneración, la justificación, la santificación, incluyendo la doctrina de la Trinidad. Si Jesús murió y no resucitó, entonces podemos creer que la Trinidad ha quedado incompleta. O como como Max Lucado menciona, como una Trinidad desmantelada. Ninguna de las doctrinas que proclamamos los cristianos, que creemos los cristianos, podría mantenerse de pie sin la poderosa verdad de la resurrección de Jesucristo. Pero me gustaría compartir con ustedes algunos testimonios de la propia Escritura, específicamente o especialmente en el Nuevo Testamento. Vea el testimonio de los evangelios. Es interesante que los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cada uno de ellos habla de esta verdad, porque es una verdad importantísima,
fundamental. No puede pasar, no puede ser dejada a un lado, no puede pasar por alto esta verdad. Así que cada uno de ellos da testimonio de este acontecimiento. Cada uno de los evangelistas habló suficientemente de esta verdad, puesto que era un asunto de suma importancia. Era necesario que aquellos escritores, conducidos, guiados por el Espíritu Santo, presentaran, explicaran, anunciaran, informaran de este evento, cada uno desde su punto de vista. Claro está, el hecho de enseñar esta verdad traería aliento, traería consuelo y fortaleza para la fe de los cristianos del primer siglo, de los cristianos de la iglesia primitiva, pero también, amados hermanos, cuando nosotros leemos acerca de esta verdad, su fe, la fe de usted y la fe mía, se ven fortalecidas, porque hemos confiado en el Cristo verdadero, porque nuestra fe no se verá defraudada, porque nuestra esperanza descansa en el Cristo vivo y verdadero. Así como esta verdad ayudó y fortaleció la fe de aquellos cristianos, de la misma manera, esta verdad ha fortalecido la fe de millones de creyentes a lo largo y ancho de toda la historia y en todas las épocas y en todos los lugares. Vea, por ejemplo, en el capítulo número 28 de Mateo, en el verso número 5 y verso número 6. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Vea, el ángel le da anuncia esta verdad de este acontecimiento. Y él dice: no está aquí, ha resucitado como él dijo. Y luego dice: venid y ved el lugar donde fue puesto. Vean el lugar, pero no está aquí, porque ha resucitado. Ese testimonio poderoso de los ángeles del cielo es un testimonio que debe simbrar el corazón de cualquiera que lo escuche. Tanto los que son de Cristo como sus enemigos. Puedes darte la idea, puede pensar usted, cuando escucharon esta verdad los enemigos de Jesús, aquellos que aquellos que clavaron sus manos, aquellos que clavaron sus pies, aquel que clavó la lanza en su costado, aquellos que le injuriaron, que se burlaron, que le cuestionaron, aquellos que le llevaron a la cruz, debieron haberse llenado de temor. Los soldados, los líderes religiosos, las autoridades, todas debieron haberse llenado de temor, de un gran temor, al saber que Jesucristo, a quienes ellos habían llevado a la cruz, estaba vivo. Pero para nosotros es una gran noticia. Para nosotros es la verdad inigualable de que nuestro Señor y Salvador Jesucristo vive, que nuestra fe descansa, no en un conjunto de doctrinas, sino que nuestra fe descansa en una persona viva y verdadera. Descansa sobre la persona de Jesucristo. Otro de los evangelistas, ahí en Marcos capítulo 16, verso 6, dice: mas él les dijo, el ángel les dijo:
no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. En este paralelo vemos el mismo anuncio. Es verdad, Jesús fue crucificado. Es verdad, Jesús murió, pero murió por nuestros pecados. Pero ahora es verdad que Él ha resucitado, no está entre los muertos. Vengan para que vean el lugar. Y si aquellas mujeres y aquellos discípulos fueron a la tumba equivocada, ¿por qué no presentaron entonces la tumba correcta? Los enemigos de Cristo, ¿por qué no presentaron la tumba donde estaba el Señor Jesús? Pues por la razón de que la resurrección de Jesús es una verdad poderosa, indiscutible. Lucas también, en el capítulo número 24, en el verso 5 y 6 también menciona sobre el asunto. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, los ángeles le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaban en Galilea. Estos ángeles, de acuerdo al punto de vista de Lucas, es que les anunciaron a las mujeres diciendo: no está aquí, ha resucitado. ¿Por qué lo buscan entre los muertos al que vive? Y luego les dice: recuerden lo que Él les dijo cuando aún estaban en Galilea. Y también Juan, en el capítulo 20, en el verso número 9, dice: porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. La resurrección de Jesús tiene el respaldo, el testimonio de los ángeles, el testimonio de personas, de mujeres y de hombres que vivieron en el primer siglo y que pudieron ver la tumba vacía, pero también tiene el respaldo poderoso, sólido, el argumento poderoso de la Escritura, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Dice Juan: porque aún no habían entendido la Escritura. La Escritura ya lo había anunciado. Pero también hay un testimonio más, y es el testimonio de los hechos. Vea este siguiente testimonio, el testimonio de los hechos. Aquí encontramos el testimonio de la iglesia primitiva. Cuando nosotros leemos la predicación, lo que los teólogos, los estudiosos, los expertos han mencionado como el querigma, bueno, pues aquí vemos que uno de los puntos importantes es que Jesucristo había muerto por los pecados del mundo, pero que también Jesucristo había resucitado poderosamente. Aquí encontramos el testimonio de la iglesia primitiva. Aún los testigos oculares aún vivían para aquel tiempo. Los pastores, los predicadores, los misioneros, los evangelistas, los maestros de Biblia estaban proclamando y enseñando esta verdad ante las autoridades civiles y religiosas, tanto gentiles como judías. En cada pueblo donde llegaba el evangelio, se anunciaba al Cristo que había vencido a la muerte. Pueden leer un poco ahí en Hechos capítulo 5, capítulo 10, capítulo 13. Solamente como una referencia, en el capítulo 5 de los Hechos, en el verso 30, dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y Salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Este es uno de los temas fundamentales
de la predicación de la iglesia primitiva en el primer siglo. Jesucristo está vivo. Jesucristo ha resucitado. Si alguno de sus oyentes no estuviera de acuerdo y pudo haber señalado la tumba donde ellos creían que estaba el Señor Jesucristo, pero nadie lo pudo señalar, porque la tumba donde había sido puesto el Señor estaba vacía. Los guardias, los que estaban guardando allí el cuerpo del Señor Jesucristo, cayeron como muertos ante la presencia de los varones de los ángeles celestiales. Ellos también estaban cuidando una tumba donde estaba sepultado aquel a quien se le había proclamado como Rey de Reyes y como aquel que había dicho ser igual a Dios o había dicho ser Hijo de Dios. Hay un testimonio más en la Escritura que tengo que reconocer que, bueno, hablar de este tema es muy extenso definitivamente y muy profundo, pero solamente quiero mencionar algunos pasajes. Ahora, el testimonio de las cartas paulinas. Pablo desarrolló esta doctrina de manera plena y solemne. Por ejemplo, en su carta a los Corintios, detalla una lista con una explicación resumida de los que tuvieron el privilegio de ser testigos del Cristo resucitado. Por ejemplo, cuando leemos en primera a los Corintios, en el capítulo número 15, en el verso 3, dice la Biblia: porque ante todo le transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según la Escritura, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según la Escritura. Vea el testimonio poderoso de la Escritura. Él murió por nuestros pecados según la Escritura, pero también Él resucitó según la Escritura, conforme a la Escritura, conforme al anuncio de la Escritura, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven todavía, aunque algunos han muerto. Así que Pablo está diciendo: si ustedes tienen alguna duda, pueden preguntarle a alguno de los testigos oculares de esta resurrección poderosa. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Este es el testimonio que Pablo da en primera a los Corintios. Pero también puede leer Tesalonicenses o puede leer también Romanos. Pablo está plenamente convencido de que quien le llamó en el camino a Damasco fue el Cristo resucitado. El que le humilló hasta el piso fue el Cristo resucitado. El que lo confrontó con su propio pecado, mientras aquel hombre perseguía al cristiano o a los creyentes de este camino, como lo menciona la palabra, quien lo confrontó fue el Cristo resucitado. Así que él anuncia y enseña ampliamente sobre esa verdad. Y ya sea que hable de la cristología, de la salvación, de la santificación, presenta a este Cristo vivo y verdadero. También tenemos el testimonio de Pedro. Pedro, en 2 capítulos, da por hecho que Jesucristo ha resucitado. ¿Y quién más para anunciar esto? Si Pablo estaba autorizado, debidamente autorizado por haberse encontrado con el Cristo vivo en el camino a Damasco, pues ahora Pedro pudo haberlo dicho de manera
tan consciente, precisa y exacta que Jesucristo había muerto, que Jesucristo había sido sepultado, pero que también Jesucristo había resucitado. Y podemos ver a la luz de Lucas que Pedro fue a la tumba y vio esa tumba vacía. Y los evangelistas también mencionan este acontecimiento. Pedro, por ejemplo, en el capítulo 1 y en el capítulo 3 dice: por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por la resurrección de Jesucristo. Él menciona de esta manera, de una forma tan concreta, pero precisa, exacta, que Jesucristo está vivo. Y da por hecho en sus cartas que Jesucristo está vivo. Y no quiero terminar mi exposición sin mencionar el testimonio del libro de Apocalipsis. Quiero tomar solamente el capítulo 5 en el verso 5 y 6. Dice la Biblia: y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Cuando Juan ve en el trono, ve en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. Esta palabra en el griego se traduce: estaba degollado. Había sido muerto, había sido llevado al altar y había muerto por los pecados de todo el mundo, según la Escritura. Pero observe eso. Juan dice que aquel cordero inmolado, como inmolado, degollado, estaba en pie. Es decir, no estaba tirado, no estaba derrotado, no permanecía muerto, no yacía muerto ni en el altar ni en el piso, sino que este cordero estaba de pie. Esto nos indica, hermanos, que Jesucristo ha vencido. Es verdad que ha muerto por nuestros pecados y nos ha salvado por su gracia, pero también el Cristo en el cual usted cree y ha entregado su vida, cuando Él le llamó a la salvación, ese Cristo está vivo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo está vivo, y así lo presenta Juan. Un Cordero que está de pie, un Cordero que no ha sido derrotado, es un Cordero que vive y vive para siempre. Permítame concluir con el tema de hoy. La cruz y la tumba vacía se unen en un solo evento salvífico de la historia. Es tan importante la muerte de Jesús porque ha pagado por nuestros pecados y Él ha vencido en la cruz del Calvario a Satanás, el pecado y la muerte. Y también es tan importante el hecho de la resurrección, tan importante que Pablo, conducido por el Espíritu Santo, escribió en 1 Corintios capítulo 15, verso número 4. Dice la palabra de Dios: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esta verdad: fue sepultado, sí murió, pero también Cristo resucitó. Vea el verso número 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra esperanza.
Si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe se encuentra sin ningún fundamento, sin ninguna esperanza. Es una fe vacía, vana, hueca, así como las nueces cuando por dentro están vacías, que pueden tener, la cáscara puede ser muy aparentemente muy sana, pero por dentro está vacía. Imagínese usted de esta manera, una fe muy atractiva, aparentemente muy sana, pero si Cristo no resucitó, entonces es una fe que es vana, está vacía por dentro. La resurrección de Cristo es el milagro supremo que muestra, exhibe, proclama y defiende el cristianismo. La verdad de la resurrección es la coronación de una serie de milagros, como su nacimiento milagroso, su ministerio milagroso, que culminó con su muerte voluntaria y expiatoria por los pecados del mundo. También la resurrección del Señor Jesucristo confirma que todo lo que Él dijo sobre sí mismo es verdad. Iglesia Bautista del Calvario, usted y yo podemos estar seguros de esta poderosa verdad. Esta verdad que nos bendice abundantemente. Ahora podemos estar seguros de lo que Juan dice, lo que Jesucristo dice en el Evangelio de Juan en el capítulo 14. El Señor nos dice: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Escuche esto, hermanos. Porque yo vivo, dice Jesús, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y también en Tesalonicenses nos dice la palabra: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Y está escrito en 2 Corintios 4, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Hermanos, podemos tener esa seguridad y esa confianza que nuestra fe no se verá defraudada, que todo lo que Él ha prometido será una realidad y el Señor lo cumplirá. Cada cosa que Él ha prometido, cada promesa que Él nos ha dado será cumplida una a una fielmente. Ahora podemos estar seguros, hermanos, porque Cristo resucitó. Tenemos el más grande privilegio en creer en un Cristo, en un Dios vivo y verdadero. Porque Cristo resucitó, creemos en el hecho real, en un hecho real, y con ello creemos en el autor y dador de la vida. Porque Cristo resucitó, tenemos la seguridad que Él nos ha dado cuando dijo: voy pues a preparar una morada para ustedes. Porque Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos. Porque Cristo resucitó, tenemos la promesa de la vida eterna. Porque Cristo resucitó. Millones y millones de cristianos en todas las épocas y en todos los lugares han adorado a un Cristo vivo. Ahora podemos estar seguros que la muerte, el pecado y Satanás han sido vencidos en la cruz del Calvario y en esa resurrección poderosa. Ahora Cristo ha traído grandes bendiciones a nuestras vidas. Vivamos agradecidos delante de Dios y proclamemos esta poderosa verdad a los cuatro vientos. Señor Jesús, le alabamos, bendecimos su nombre, Señor. Le adoramos con todo nuestro corazón. Estamos convencidos, estamos seguros, Señor, de acuerdo al testimonio de su palabra y al obrar de su Espíritu Santo en nuestras vidas, que usted es nuestro Cristo vivo y verdadero, que ha vencido la muerte y ha vencido el pecado y a Satanás. Ahora celebramos esta victoria, Señor, y agradecemos que nos haya rescatado del pecado y que nos haya dado vida eterna y una promesa
de estar con usted para toda la eternidad. Ahora proclamamos esta verdad a los cuatro vientos. Aquellos que nos preguntan, podemos decir confiadamente: hemos creído en el Cristo vivo y verdadero. Nuestro Rey vive y vive para siempre. Nuestra fe no descansa en un conjunto de doctrinas. Nuestra fe descansa en la misma persona de Jesucristo. Padre eterno, bendecimos su nombre y le agradecemos con todo nuestro corazón este grande privilegio de haber sido llamados a la salvación y haber sido llamados y ser llamados hijos suyos. En ese nombre precioso, en ese nombre poderoso de Jesucristo, oramos en esta mañana. Amén. Dice la palabra del Señor allá en Juan 14:19: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Entonamos el himno número 460, porque Él vive. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es la luz, paz y perdón. Vivió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da. Pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces, veré al Rey. Porque
Amados hermanos, qué gran bendición haber celebrado este culto en honor de nuestro Señor Jesucristo. Qué gran bendición celebrar la victoria de nuestro Señor sobre la muerte. Gracias que nos permite reunirnos, cantar, alabar su nombre, adorarle. Y estamos seguros, como lo dice su palabra y como lo hemos cantado, porque Él vive, también nosotros viviremos. Y todas sus promesas se hacen realidad y se harán realidad cada una de ellas, porque nuestra fe nunca se verá defraudada. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, verso 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias por darnos esa grande dicha de celebrar su victoria, cantarle a su nombre, leer su palabra, llevar adelante este culto que se ha dedicado en su honor. Señor bendito, estamos seguros que usted es nuestro Señor vivo y verdadero. Ahora le pido que usted fortalezca la fe de aquellos que se sienten débiles, que están pasando por circunstancias adversas, por aquellos, Señor, que se encuentran debilitados en su fe. Señor, que usted les recuerde por la obra de su Espíritu Santo y su palabra que usted es un Cristo vivo, que usted nos ama, que usted interviene en nuestras vidas, que es nuestro ayudador a cada momento. Que su Iglesia Bautista del Calvario se vea fortalecida con la proclamación de esta verdad. El Cristo vivo y verdadero está en medio de nosotros. Y porque usted vive, Señor Jesús, también nosotros viviremos. Gracias por amarnos tanto y gracias por estar con nosotros, con su iglesia. En el nombre precioso, en el nombre poderoso de su Hijo Jesucristo y Señor nuestro, oramos en esta mañana. Amén.